Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos el tema de los energéticos en nuestro país, la alarma que existe en la hondureñidad por las últimas alzas que se han registrado en el territorio nacional y que nos deja un valor en el costo de las gasolinas ya por encima de los 100 lempiras su galón. Todos estos temas relacionados con la industria los abordamos esta noche con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Así es, la verdad es que me honro presidir esta organización que ya desde el año 2003, junto con la doctora Juliet Handal, se formó y se fundó esta organización precisamente para buscar precios justos de los combustibles y que estos precios justos vinieran a beneficiar directamente a todos los hondureños. ¿Perciben que se han tenido incidencia, arquitecto Rodríguez, que los planteamientos de ustedes, que esas luchas que se han venido llevando con diferentes sectores, sí se han escuchado a nivel del Ejecutivo, sobre todo en estos momentos duros que estamos enfrentando, una tendencia alcista y que proyecta el mercado externo continuará? Bueno, nosotros creemos que en los inicios de la coalición, en aquel tiempo, sí éramos más escuchados. Hubo un tiempo que desde el 2003 hasta el 2009 tuvimos mucha anuencia, pudimos generar algún tipo de opinión que era escuchada por lo menos y después si era adecuada, pues era tomada por el Ejecutivo. Del 2009 para acá la situación ha sido muy diferente. Esto queremos decirlo con que nosotros tratamos, muchas veces hasta hemos tratado de tener, enviamos notas para tener reuniones con personeros del gobierno precisamente para hablar de estos temas y no hemos tenido la respuesta necesaria como para poder hablar de ello. ¿Se han sentido marginados? Precisamente la última vez que tuvimos la última reunión con el ministro de Desarrollo Económico de aquel entonces era Alden Rivera, por ejemplo. Se lo puede imaginar. Eso fue hace más o menos unos 3 años. Y de lo que platicamos con ellos fue una plática muy cordial, pero a la larga de lo que les planteábamos, que nosotros siempre estamos en la búsqueda de lo que puede ser beneficioso para el pueblo. Nosotros no estamos nunca en contra del gobierno, ni en contra de las políticas que el gobierno debe de manejar, sino que nosotros estamos tratando siempre de velar porque las políticas que el gobierno mismo debe plantear sean en beneficio del Estado mismo y del gobierno y de las personas. ¿Sienten que los han apartado? ¿Que no tiene incidencia el planteamiento, el proyecto, el programa que ustedes desarrollan en el tema energéticos? Siento que de repente en los últimos años creemos que el asunto político se ha venido a generar como el tema principal de los gobiernos. ¿Y cómo desvincular ese tema en un elemento tan sensible en la economía hondureña? Pues sencillamente es entender que el factor que tiene que ver con los combustibles es altamente importante para la economía y precisamente para el bienestar económico de la familia como tal. Pero creemos que en estos momentos el gobierno no está entendiendo, los personeros gubernamentales que tienen a su cargo manejar el tema de combustibles no han entendido lo que significa principalmente para la gente más pobre lo que es altos precios de combustible. Y en este caso hemos llegado a 101 lempiras por galón y esto no se detiene acá. Entonces, ¿qué va a suceder si eso sigue hacia adelante? Ahora, que se hayan involucrado miembros de la Coalición Patriótica de Solidaridad en asuntos políticos, sin mencionar partido ABC, pero que hayan entrado en ese debate que genera la política vernácula, ¿perciben que eso es lo que ha puesto barreras para que muchos de los planteamientos no se escuchen y se logre dialogar sobre ellos, arquitecto Rodríguez? Pues mire que uno de los puntos más claros en este sentido es el de la doctora Juliet Handal, que ella en su momento, cuando ella aceptó ser parte de una campaña política en aquel momento, nos llamó y nos dijo, miren, yo he decidido emprender esta nueva ruta, no para hacer política, porque ella no es
no tiene ese pensamiento político vano que tienen muchos en nuestro país, sino que ella dijo, voy a tratar de ver si por este medio puedo hacer algo por este país. Y esa fue su intención y así nos lo dijo y nos pidió el permiso para retirarse de la coalición en ese momento, precisamente para no hacerle daño a la coalición, y nosotros le respetamos y le agradecemos mucho eso a ella. En el momento en el que los demás políticos y llegan al poder, pues sencillamente miran que la coalición estuvo liderada por la doctora Handal en su momento, trataron de vincular mucho a la coalición con el Partido Libre, en este caso, precisamente por la doctora. Sin embargo, debemos de determinar que la coalición patriótica nunca ha tenido ninguna influencia política, ni tampoco hemos buscado en ningún momento alguna alianza o alguna simpatía con partidos políticos. Es más, hemos hecho todo lo posible para mantenernos siempre de una forma cristalina y transparente, a no tener ningún tipo de benevolencia, ni a un sector político, ni a un sector económico. Pero sí les ha generado barreras. Definitivamente, en algún momento. Recordemos que en nuestro país, cuando hay situaciones que tratan de mejorar las condiciones del hondureño en precario de los beneficios políticos, son los primeros que tratan de desmejorar estas condiciones para no hacer caso y seguir manteniendo su status quo. Y los políticos son expertos en esto. ¿Qué está ocurriendo, arquitecto Rodríguez, en esencia con los carburantes? Es una situación bien clara, poco compleja cuando no se entiende por qué estamos en esas condiciones y cuando se trata de manipular la opinión o el entendimiento de la gente. En este momento tenemos precios altos precisamente por 2 o 3 condiciones claras, una externa, 2 internas. Primero, uno de los determinantes que nos da el precios altos son precisamente el precio internacional de los combustibles y no es precisamente el precio del petróleo, que sí está vinculado con el precio del carburante. ¿Por qué? Porque este es la materia prima para refinado que generar lo que es los combustibles que nosotros consumimos. Y aquí es donde se genera aquello que con frecuencia quienes vivimos en este mundo de la comunicación y quienes conocen mucho más a profundidad el tema, lo refieren. Con frecuencia escuchamos el precio del petróleo en el mercado internacional, ha pasado reciente, tiene una tendencia hacia la baja. Y aquí se mira que pero va aquí al en alza. Honduras, Sí. donde ya es refinado, va para arriba. ¿Cómo explicar este sistema que obedece a fórmulas? Definitivamente, este es un trabajo meramente técnico, y esa es una fórmula que tiene un sinnúmero de conceptos que los números que se reflejan en ella nos debe dar al final un valor de costo de combustible. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros el día de hoy, por ejemplo, tenemos un precio de petróleo que anda por los $66 el barril, el día de hoy. Pero el precio que tenemos de los combustibles en Honduras, que anda, la gasolina superior es la referente porque es la de mayor consumo, pues sencillamente nos dice que estamos en 101. Pero este precio no está referenciado directamente a lo que es el precio actual del petróleo, porque para que el precio del petróleo tenga hoy $66 el barril, debe de pasar una semana más o menos para que se haga toda la refinación de este petróleo y que salgan los combustibles y sean puestos en el mercado internacional. Es ahí donde se toma ya el precio del combustible ya refinado, pues, o sea, como tal, de lo que es el precio del Golfo, el West Texas en este caso, y que se trae a Honduras y que mediante 22 días promedio de esos precios define el precio de referencia, que es el inicial de la fórmula, y de que de ahí, al final, con todos los márgenes y todos los conceptos que derivan de todo el precio o los conceptos de la fórmula, vamos a tener el precio final de los combustibles. Esta aplicación se hace a 22 días actualmente. Actualmente es el promedio de 22 días. Por lo tanto, del precio de petróleo a lo que tendríamos hoy como precio en Honduras, hay una diferencia de más o menos un mes. Por lo tanto, yo he estado verificando y más o menos el precio de los 101 lempiras, el galón que tenemos el día de hoy, está referenciado
al precio del petróleo de hace un mes, que andaba por más o menos $62 o $63 el barril. Estamos hablando que casi finales del mes de marzo. Exactamente eso. Y cuando hay personas que han planteado que esa referencia se baje a 15 días, ¿cómo lo registran? ¿Es de beneficio o más bien nos puede representar un golpe duro en el bolsillo del hondureño porque sería más corto el tiempo del traslado de aumentos, que es lo que reflejamos en los últimos días? Este es un manejo básicamente técnico en el cual vemos la conveniencia de los 22 días, principalmente cuando hay alzas. Claro, cuando hay bajas, pues también nos retrasa un poco la ganancia de las bajas, pero cuando hay, y este fue dado precisamente para cuando tuviéramos precios con alzas fuertes, pudiera ser minimizado en nuestro país con estos 22 días promedio, porque a la larga nuestra economía no puede tan fácilmente soportar estos vaivenes de alzas y bajas fuertes. En este caso, recordemos lo que pasó en el 2003 o 2004, creo que era, cuando el presidente de aquel entonces, el señor Maduro, Ricardo Maduro, la famosa alza. Pasó el precio que daba la fórmula y dio un alza de un solo de 8 lempiras. Llegamos a un precio altísimo, 81 lempiras en aquel entonces, cuando estábamos en 70. Hubo un tiempo que le subió 17 lempiras un fin de semana. Así es. Entonces, de ahí vino la idea de poder generar este promedio de 22 días para que cuando hubieran esas alzas enormes y bastante fuertes y que sería un impacto muy grave para la economía hondureña, es que pudiera rebajarse ese impacto y que pudiera ser más aceptable para nuestro país. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez. Sin rodeos, después de la pausa, se habla mucho en este momento de revisión de precios, canasta básica e incluso los transportistas han sonado tambores de guerra de revisar las tarifas. ¿Se justifica con lo que muestra el mercado internacional de los carburantes? ¿Es viable que estén con estas peticiones? ¿Cuál es la visión de la coalición? Después de la pausa, tenemos aquí la respuesta. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Los combustibles marcan tendencia en todo. Incidencia en la energía, canasta básica, transporte. Recordemos que los combustibles es como la sangre de nuestra economía. No solamente, como dijo una vez el presidente Hernández, no solamente afecta a aquel que tiene vehículo. Realmente el que se moviliza en transporte público, el transporte público se moviliza mediante combustible. Nosotros, todos los alimentos que consumimos se transportan mediante combustible. Incluso muchos de los productos que consumimos se generan o se fabrican mediante combustible, ya sea por medio de combustible directo como por energía eléctrica. Por lo tanto, cuando los combustibles suben, no hay duda alguna que la economía va a ser afectada, sea como sea. Y siempre los que mayor afectación tienen son los más desposeídos, precisamente porque son los que no tienen más que pagar, igualmente que la clase media, que es muy empleada. ¿Y se justifica en este momento, arquitecto, que ya se escuchen esas voces? ¿Lo han planteado los transportistas? Bueno, yo creo que cuando vemos estas situaciones, todos aquellos que comienza a subir es porque los empresarios o los fabricantes, los comerciantes como tal, trasladan todos los costos al que compra sus productos o sus servicios. Y en este caso son gente asalariada que aunque le sube todo, no le sube su incremento mensual. Por lo tanto, esa afectación hace que todos los rubros quieran buscar cómo paliar la situación de falta o de escasez de poder adquisitivo que se está dando cuando estas situaciones alcistas se dan. Los transportistas en este momento no podrían pedir mucho revisión de tarifa porque recordemos que allá por julio del año pasado hicieron estas mismas situaciones, un precio alto de combustible y llegaron... Pues cayó. Sí, pero nuevamente está subiendo a las mismas condiciones de aquel entonces. Por lo tanto, en este momento no lo pueden pedir. Ahora, si la situación sigue como se está pensando que podría seguir,
y sigue subiendo los precios, si bien es cierto, no es su insumo principal, no es su insumo único, pero sí es su insumo principal. ¿En qué condiciones sí cabe hablar de revisiones? En las condiciones en las que el alza sea muy grande y que a la larga, siempre lo hemos dicho, revisemos precisamente los costos, no de forma antojadiza, sino que sencillamente de forma técnica como tal. Las medidas compensatorias que puso en práctica el Estado y que se arrastran del 2018 funcionaron, a los taxistas se les dio y al transporte urbano precios preferenciales, sobre todo aquí en Tegucigalpa. Yo lo que conocí es que entre el acuerdo que tuvieron era subir un lempira en aquel momento y un lempira más en diciembre, que en diciembre del año anterior los precios del combustible estaban sumamente bajos, sin embargo aplicaron ese incremento. Era lógico y ellos asumían y decían que era que lo iban a aplicar porque era posible que volviera a subir el combustible. En este momento está sucediendo, por lo tanto no pueden decir nada. Pero también yo creo que esa fue una estrategia de gobierno precisamente para detener esas condiciones de protesta que estaban teniendo los taxistas, el de darles también 5 lempiras de rebaja en bomba, lo que según tengo entendido no se les dio. Y estaban en esa negociación y siguió pasando el tiempo y todavía no han obtenido ese beneficio. Esa es una situación que los mismos transportistas deben de estar claros por qué no la recibieron o por qué no la exigieron. Pero en este momento creemos que si estamos en las mismas condiciones de aquel entonces, que por cierto en aquel entonces el precio llegó estaba como en 102 lempiras, todavía les falta. Todavía falta esa nivelación. Y conste, tendría que subir un poco más todavía para que puedan pensar en pedir algo. Y siempre que se registran estas alzas en el país se insiste en el tema de los subsidios, en crear colchones incluso que nos trae el famoso recuerdo del fondo petrolero. Es correcto. ¿Es posible estar pensando aún en eso o ya es un tema que lo debemos borrar de nuestro vocabulario? Mire, cuando tenemos un país con una situación de pobreza como la que tenemos, podemos pensar en que un subsidio pudiera, no es que deba, pero pudiera ser una posibilidad. Y cuando hablamos de esto es que para que eso se pueda dar, tendría que generarse un fondo que dé posibilidad de subsidio cuando los precios están altos. Pero para eso tendríamos que pensar que el precio esté realmente bajo. La última vez que nosotros decíamos que se debía de hacer eso era allá hace como 10 años más o menos. ¿En la circunstancia cuál? Cuando el precio había bajado incluso hasta 43, hasta 53 lempiras el galón. En este momento, con un valor de 66 el barril. En este momento no se puede, sería ahorcar al pueblo. Y lo decimos muy claramente. En estos momentos, todo lo que es subsidio siempre va a ir a rebotar al consumidor. Y todo lo que significa congelamiento es un daño nefasto para la economía y para el consumidor. Sumado que aquí está el fondo ahorita y anda viendo todo con mucho detalle. Y ellos han sido unos opositores permanentes al tema de subsidios. Correcto. Muchas veces nos preocupa porque nuestras autoridades tienden a dar mucha razón a lo que el fondo les exige prácticamente. Y el fondo es un ente técnico que no anda viendo ninguna proyección social en los países y no es la excepción en Honduras. Pero los gobiernos están puestos para velar por el beneficio social, por las personas que conforman estos países. Entonces, esperemos que en estos casos, lo que debería de pedir el fondo a Honduras, por ejemplo, es que defina ya, y nosotros como coalición lo hemos estado exigiendo ya por muchos meses, si no es que años, que el país debe de contar ya con una política energética definida y clara, con estrategias de manejo de contingencia para cuando tenemos precios altos en los combustibles. ¿Y tenemos esas estrategias, tenemos esos programas definidos? No. ¿O estamos tratando de resolver sobre la marcha, que hoy subió y veamos qué le damos al pueblo? Tajantemente no. ¿Y qué sucede con esto? Usualmente se le dice como gobierno, señores ciudadanos,
ahorremos combustible. Y la gente tiene que ver cómo ahorra su combustible. ¿Y el ellos gobierno dan el no lo ejemplo? hace. No lo hacen, definitivamente no lo hacen. Y pues sencillamente nos damos cuenta que el 20% del consumo del combustible en nuestro país, del 20 al 22%, es gastado por el sector público. Por lo tanto, con que solamente el gobierno haga un ahorro en el manejo de su flota vehicular para gastar menos combustible, podría tener un fondo ahí para poder hacer algo para paliar estas circunstancias. ¿Qué otras medidas son en este momento viables, son aplicables ante las circunstancias que vivimos? Mire, hay diferentes formas. Por ejemplo, para el ciudadano como nosotros, los ciudadanos comunes, pues sencillamente tenemos que mantener bien afinados nuestros motores de los vehículos, la presión de las llantas, buscar el abastecimiento del combustible en horas muy tempranas o muy tardes en el día, para que esté a temperaturas más o menos razonables, buscar precisamente evitar, mejor dicho, lo que son las rutas congestionadas y lo que son las horas pico. Que eso sí que es bien difícil, porque aquí referencia a Tegucigalpa, por donde usted vaya, es difícil, eso es un caos. Bueno, pero en algún momento dado evitar las horas pico para hacer algún movimiento, o sea, si puede evitarlo, hágalo. Y también lo que es ¿cómo se llama esto? El compartir el vehículo para transportarse de un punto a otro con familiares o con vecinos para, en vez de mover 2 o 3 vehículos, mover solamente uno. Estas son una de las situaciones que pueden darse, pero eso es para nosotros. Pero el sector público tiene mayor importancia las medidas que ellos tienen que tomar en cuenta. Primero, una de ellas, y aunque no lo crean, yo estaba escuchando que no se le tiene confianza a la gasolina regular. Es lógico, precisamente porque cuando se consume gasolina regular y que está adulterada en alguna forma, fallan los motores. Incluso nosotros como coalición hemos estado abogando porque las autoridades cambien el octanaje de la gasolina regular de 88 a 91 octanos. Y ahí, permítame, ahí lo paro. ¿Qué de ese compromiso del distribuidor, cuando usted me plantea opciones para mejorar el rendimiento y ahorrar de su bolsillo, de ese distribuidor en cuanto a la calidad del producto? Porque aquí muchas veces el carro comienza a fallar de la nada y al ir a la realidad nos damos cuenta que van pocos de agua. Es que ese es el asunto. ¿Se controló eso, arquitecto? Es que eso no es solamente una medida, es una serie de medidas que tienen que ir dando esto. Y esto es responsabilidad del gobierno también en este caso. ¿Quién debe asumir eso? ¿Industria y comercio o ya tener una responsabilidad plena a nivel de la Secretaría de Energía con la absorción que tuvo de la Comisión Administradora del Petróleo? Es que eso pasa. Si nosotros vamos a consumir el combustible regular, debe de ser un combustible que le tengamos confianza. ¿Cómo le vamos a tener confianza? Precisamente, primero, con la ley de comercialización de combustibles, que está dormida desde hace 3 años en el Congreso Nacional y no les ha interesado poder discutirla correctamente para aprobarla. Pero también es que si en este momento se crea la nueva Secretaría de Energía, precisamente para el manejo de todo lo que es energía y carburantes, pues sencillamente la CAP, que antes estaba en desarrollo económico, pasó a ser parte de energía, pues sencillamente los laboratorios móviles, que por cierto no fue una compra del gobierno, sino que fue una donación que toda la cadena de comercialización de carburantes le hizo al gobierno para que ellos pudieran controlar la calidad de los combustibles que están botando. Entonces, la ley más los laboratorios más el octanaje tendría que dar el beneficio de confianza al consumidor. ¿Para qué? Si hoy miramos la diferencia de precios entre la super y la regular, son 10 lempiras. Al hacer el cambio del octanaje podríamos restarle 1.50, 2, pues tendríamos un ahorro de entre 8 y 8.50 por galón. Pero eso sí, cuando decimos hagamos el cambio, porque también tengo que aclarar esa parte, no es que hoy voy a vaciar el tanque y le voy a meter de una sola vez a mi tanque gasolina regular, sino que tengo que hacer una dosificación que vaya estabilizando para hacer el cambio. Se puede combinar, no hay ningún problema. No le genera son dificultad las dos, no, solamente que tienen al motor. No, solamente que tienen diferentes octanajes, eso es todo. O sea, una
tira chispa más fuerte y la otra menos fuerte, pero ambas están dadas para que puedan echar a andar los motores de nuestro vehículo. De hecho, podemos decirlo, en Estados Unidos, el ejemplo que todo el mundo conoce, los vehículos trabajan allá. El 90% de los vehículos trabaja con gasolina regular. Pero con un octanaje superior a los 88 nuestros. Y garantizado también, porque allá una gasolinera, un distribuidor, alguien que maneja combustible que lo adultera, no solamente es una multa enorme, sino que es cárcel, que es lo que aquí no hay. Y aquí en Honduras, con esta ley de hidrocarburos, se puede generar ese espacio, podemos tener ese escenario para castigar. Definitivamente, esa es una de las razones primordiales por la cual esta ley de comercialización debe de aprobarse, porque tiene un marco de sanciones que son sumamente fuertes y que aquel que sea encontrado en situaciones anómalas tendrá que pagar esas sanciones. Está con nosotros esta noche al banquillo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Comisión Patriótica de la Solidaridad. Sin casaca, después de la pausa, el tema del contrabando, las bombas independientes, que hay muchas, o las bombas de patio. ¿Se logró controlar esto o es por medio de la ley de hidrocarburos que se va a tener una vigilancia plena de las mismas? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Continuamos esta noche al banquillo con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué está pasando con esa ley de hidrocarburos? Hace 4 años está en la Cámara, me dice, ¿han llegado ustedes a conversar con los diputados? Hay algunos que conocen a profundidad este tema porque incluso son gasolineros. La verdad ¿Qué es ocurre? que hay un diputado que es el presidente de los transportistas de carga, los que acarrean el combustible mismo, claro. Pues mire, la verdad es que nos preocupa que muchas veces una ley que es muy importante a criterio nuestro por un beneficio que nos puede dar calidades, pues sencillamente que importe más un asunto político que un asunto de interés nacional. Cuando decimos nosotros eso es que si nosotros llegáramos político. Porque cuando hay situaciones como por ejemplo cosas que el Ejecutivo manda y que quiere que se aprueben de la noche a la mañana, pasan 2 días y está aprobado y todavía se publica al siguiente día. Eso es cuando hay interés político. Hay cuando presión de agentes externos que no quieren que esa ley entre. Pues la realidad es que en algún momento dado esa ley fue consensuada por toda la cadena y en un momento dado se transformó de una ley de comercialización a una ley marco de comercialización. Por lo tanto, salieron unas situaciones que tendrían que ir a ser vistas en el reglamento como tal. Pero esta ley en algún momento dado se trata de desengavetar y hay situaciones que no gustan a alguien y la vuelven a dejar quieta nuevamente. Creemos que es tiempo que se haga. ¿A quién no gusta? Pues puede ser, a veces son parte de la... ¿Quién se blinda? A veces son parte de la misma cadena, los importadores principalmente, a veces son bastante fuertes y de repente miran algo que no les puede gustar, pero a la larga no es para que le guste a un sector o al otro, es para que le guste... Es beneficio colectivo. De beneficio y a puede, toda la ¿Y puede comunidad. bajar los precios? No, esta ley de comercialización no baja precios, sino que regula la comercialización. Y esto significa que lo que estemos comprando sea, primero, exactamente lo que compramos y segundo, la calidad que estamos comprando. Por lo tanto, es ahí donde decimos, y vamos a volver al tema de el cambio del octanaje, nos va a dar el chance de poder cambiar la matriz de consumo a la gasolina regular, lo que en este momento en la super son 70% y 30% la regular. Si nosotros cambiáramos eso a 80-20, podríamos tener un ahorro de entre 650, 700 y hasta un poco más de millones de lempiras al año. Lo que la economía hondureña podría hacer muchas cosas buenas en este país, que mientras tanto no es así, este dinero va hacia afuera. Por cierto, la ley de los 90 grados, sí. Revisando a esta fecha, ¿qué tanto nos ha ahorrado? ¿Cuánto nos ha dejado en el bolsillo a los que compramos energéticos? Esta ley es la
única ley que nos da un beneficio de rebaja permanente a los consumidores. Y esta ley dependiendo de cómo está el precio, nos puede llegar a ahorrar entre 1 lempira y hasta 2 lempiras por galón en un momento de altos precios. Pero definitivamente es el único beneficio que tenemos como tal. Lo que sí debemos de entender es que en este momento, para una economía como la nuestra, donde muchas veces nos comparamos con los demás países centroamericanos, cuando nos conviene. Relación? Ok, pero no nos comparamos en todas las condiciones que deberíamos de hacerlo, sino que en solamente lo que nos conviene. Por ejemplo, muchas veces decimos, hay que liberalizar el precio de los combustibles porque Guatemala y El Salvador tienen precios más baratos. Y en este caso hablamos de más o menos 50 centavos de dólar menos por galón. Pero no es porque tienen la liberalización, porque en nuestro caso, que solamente hay 3 compañías importadoras, estaríamos a expensas de ellas. Recordemos lo que ha pasado, por ejemplo, con las cementeras. Las cementeras es un grupo de 2 empresas que generan el precio como ellos quieren. Es decir, ustedes no están de acuerdo como Coalición Patriótica que les hablen de liberalizar el precio. No, definitivamente que no, porque estaríamos a expensas de 3 personas, por decirlo así. Y esto significa que ellos son comerciantes. Y si bien es cierto, es muy fácil ponerse de acuerdo para hacer esto. En este momento nosotros tenemos controlado el precio realmente y tenemos en este caso muy concentrado lo que es el mercado de combustibles. Si nosotros pudiéramos tener competencia real, nosotros estaríamos de acuerdo a hacerlo, pero con 3 empresas nada más no. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Guatemala y El Salvador con Honduras? Y al llegar a hacer eso, al llegar a cuadrar y revisar las aplicaciones de costos del Triángulo Norte, que es donde está la mayor relación de la economía nuestra, ¿dónde lo compramos en realidad más barato? Es que en costo de bomba es Guatemala la que puede tener el precio más bajo. Pero revisando pero como precio todos de los combustible, componentes, el precio son los mismos precios. Son los mismos precios que se da allá y acá. La diferencia pueden ser 2 centavos de dólar de repente. Lo que marca la diferencia son los altos impuestos que tiene nuestro país en los combustibles. Y eso sí es algo bastante fuerte porque definitivamente es una economía tan raquítica como tal, la más raquítica de toda Centroamérica, que aunque tengamos crecimientos económicos dados de entre 3.2, 3.5, lo que sea, no es toda la economía la que se está dando en crecimiento en este porcentaje, sino que solamente ciertos sectores. Por lo tanto, el resto está asumiendo un precio tan alto con una economía tan baja y un ingreso per cápita también el más bajo de Centroamérica. ¿Qué nos depara en este año con una tendencia, le insisto, que marca alza frecuente cada fin de semana? 1.530 millones de dólares fue lo que se invirtió en el 2018. Sí. ¿Cómo estamos ahora? Si vemos el mercado internacional, ¿vamos camino a superar esta cifra, arquitecto? Definitivamente que sí. Por eso nosotros hemos dicho últimamente, si somos creyentes en Dios, pues recémosle para que el precio del petróleo no siga más a la alza. Porque, y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Veamos hoy, 101 lempiras el galón de la gasolina super, referenciado a $63 el barril. El año pasado llegamos hasta $76 el barril de petróleo. Y este año los países productores, miembros y no miembros de la OPEP, andan buscando que el petróleo llegue a $70. Si ahorita estamos referenciados con este precio a $63, ¿qué va a pasar si llega y cumplen su meta de $70? ¿Cuánto va a ser el precio que estaríamos pagando nosotros en combustible en nuestro país? ¿Estaría la economía nuestra preparada para absorber ese impacto fuerte que significaría precios altos, no solamente en combustibles, porque se vendría también en cadena? Dentro de unos días ya nos van a dar cuánto va a volver a subir la energía eléctrica y después todo el mundo comienza a ajustar precios a la alza y entonces sencillamente incluso las negociaciones del salario mínimo quedaron en nada. Entonces, sencillamente es preocupante y esperemos, como dijimos al inicio del programa, la industria petrolera es bien volátil. Aun y cuando el tema de la energía eléctrica que me lo menciona
la referencia puntual es el búnker. Es correcto, pero Y aquí el nos búnker venden como que es el combustible y el búnker no ha tenido una variación tan frecuente como los otros energéticos. es un tipo de combustible más pesado, por lo tanto es de los más baratos que hay. No es tan caro como los refinados que son las gasolinas, pero definitivamente, y lo vamos a decir claramente, nosotros en este momento debemos de entender algo. En el asunto de energía, por ejemplo, la energía eléctrica, en los últimos 6 meses nos aumentaron 27% la tarifa. 18 la vez pasada, en junio, en septiembre nos bajaron 2 y en diciembre nos bajaron 2 y después nos subieron 10, 11. Por lo tanto, 16 más 11, 27. Ese ha sido realmente el alza que hemos tenido en la tarifa de energía eléctrica en los últimos 6 meses. Y así como se está comportando en este momento el mercado del petróleo, se va a decir que tentativamente otra vez nos van a subir, ¿cuánto? 5 o 10% más. Y en junio va a volver a lo mismo. Pues ahí es donde debemos de entender que el país no puede estar sin políticas energéticas que nos ayuden a paliar estas situaciones. Y cuando hablamos de políticas energéticas, estamos hablando de situaciones donde el gobierno defina una política a 30 años o a 20 años que se logre una meta específica. De aquí al 2030, toda su flota de transporte público será movilizado con energía eléctrica, ya no con combustibles. Hay otros países que lo que es parte de su economía es el dejar de consumir combustible. Por ejemplo, si no me equivoco, es Holanda, tiene una ciudad que se moviliza a base de bicicletas. Ahí no tienen ningún tipo de combustible en venta. Porque y cuando menciona energía, son energías baratas, energía limpia. En esos sitios sí, tenemos energías baratas cuando son renovables. En el caso de Honduras, no. Aquí, precisamente por la aprobación de los contratos de energía térmica y después la energía renovable mediante contratos leoninos, que se ha dado este término desde hace mucho tiempo, es que tenemos precios altamente onerosos para lo que es la energía limpia. Lo que en otros países se está vendiendo en 8 centavos, 7 centavos, aquí lo estamos pagando en 18 centavos de dólar. Está con nosotros esta noche al banquillo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros al banquillo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Bueno, ¿y qué piensa la coalición de la revisión que está planteando el Estado a estos contratos de energía? Pues definitivamente serían la real salvación a la economía en asuntos energéticos. En el caso de la ENE y el asunto de la tarifa de energía eléctrica, por mucha revisión del contrato de EH, por mucha revisión de las pérdidas que está manejando la EH y todo, no es la solución para lo que, ni tampoco la reingeniería de la NE es la solución para esta situación que ya la habíamos vivido hace unos 3 años atrás. Y hoy nuevamente tenemos una deuda de 59 mil millones de lempiras con los generadores precisamente por estas situaciones, que básicamente, y lo tenemos que decir, es por esos contratos leoninos que hay. Ahora, no es primera vez que se pronuncia el gobierno en decir que van a revisar los contratos. Ya se ha dicho varias veces atrás. El asunto es que no hay que decirlo, sino que hay que hacerlo. ¿Ustedes estarían respaldando una iniciativa orientada a la revisión de la generación solar, la eólica y la térmica como 3 puntos de todos los contratos, arranque? De todos los contratos. Hasta los de la energía alternativa. Y mire, recordemos que en este momento, todavía la energía térmica es la más barata. Irónicamente. ¿Cómo es posible si la razón del por qué se decía antes era por el ambiente y por el costo, cambiemos nuestra matriz a la renovable? La cambiamos
y sencillamente estamos más ahorcados que ¿Y antes. con qué planteamiento, cuando me dice que hay que ver todo el escenario, debe llevar el gobierno para una ejecución plena de muchos contratos de generación de energía hidroeléctrica que están en manos de políticos, muchos proyectos, y que hasta los andan vendiendo a la carrera, al mejor postor, porque los acapararon y nunca los pudieron desarrollar? Bueno, es que esa es la preocupación que hemos tenido siempre, que podemos decir que vamos a hacer algo y no lo hacemos precisamente porque los que se están viendo beneficiados, se han visto y se siguen viendo beneficiados de estos asuntos, son parte muchas veces de los gobiernos y otros que son empresarios que tienen algún tipo de vínculo con los gobiernos porque o les dan muchos favores políticos o les financiaron campañas o cualquier situación de estas. Entonces, no va a ser posible que alguien le muerda la mano al otro, porque el otro ya le dio algo antes. Y esta situación es la que genera que, primero, y hay que ser claros, la parte jurídica hay que respetarla, y un contrato es un documento legal que define cómo se van a comportar las partes. Y en este caso, aunque el gobierno tuviera la sana intención de revisar y pedir quitar muchos de los incentivos que se dieron al inicio con estos contratos, hay que ver la parte humana de los generadores para que lo acepte. ¿Usted plantea esto por aquello de las posibles demandas que pueden salir groseras para la economía? Definitivamente. Y mire, pero sí puede tener espacio de convencimiento. La suspicacia muchas veces brinca a la luz y nos dice que muchas veces hasta muchos de estos contratos no se han podido vender o algo, y de repente estamos esperando que nos los cancelen para demandar al gobierno y sacarle algo con el contrato. Y hay muchos contratos que fueron aprobados y que todavía andan en un maletín. Entonces, esas son las situaciones que no vemos cómo es que todavía existen y cómo es posible que las energías con contratos leoninos sean tan altas. Ahí es donde venimos a decir, bueno, miren, señores, se han beneficiado, bajémosle a precios razonables, en aras de que un líder es aquel que convence. Si nadie convence a los generadores por asuntos humanos, por asuntos de país, por asuntos de beneficiar a las mayorías y directamente a la misma economía del país, que es también beneficio de ellos, sencillamente no es un líder. ¿Y si tiene ese margen de negociación, dadas las circunstancias actuales del Estado? Mire, las condiciones en que se presenta nuestro país, son tan en todas las grandes estadísticas, esos que manejan estos temas que mire, no se pueden tocar. Si miramos una cosa, la mayor parte de los generadores de energía renovable son los mismos térmicos. Por lo tanto, han ganado suficiente en esto. Y no es que no van a ganar. Bajémosle los incentivos para que tengan su margen nada más. Un margen de utilidad como todo empresario debe de tener. Y así no seguir asfixiando la economía, ni mucho menos al más desposeído, que en nuestro país son el 60%, recordemos, y 41% en extrema pobreza. Y aunque digamos que es un subsidio que le estamos dando en la factura de energía a esta gente que gasta menos de 150 kilovatios o menos de 300, y que son la mayoría, eso es temporal y es un asunto político porque es temporal, porque a la larga esa energía alguien la va a pagar y no es el gobierno, vamos a ser nosotros, mediante los mismos impuestos que el gobierno maneja el presupuesto de la nación, y por ahí va a tener que pagar eso, porque esa energía hay que pagarla. Entonces no es una solución real para los más pobres, porque se dejan de comprar medicinas y de contratar y de comprar material escolar por estar pagando energía a los generadores de energía. Arquitecto Rodríguez, le agradezco. Feliz noche. Mucho gusto. ¿Cómo está lo de las gracias. bombas de patio y el contrabando? Bueno, ¿Se controló o sigue como moneda de curso legal? Bueno, se ha tratado de controlar un poco, nos damos cuenta, pero es imposible mientras no haya una ley que dé ese marco de sanción cuando un ilícito se está cometiendo. Hay muchas bombas de patio que están siendo controladas legalmente en empresas que legalmente las han ubicado y que están bajo los controles legales del gobierno. Pero hay otras a lo interno que son clandestinas, que pueden estar ingresando
combustible de contrabando y todavía adulterándolo para sacarle todavía más ganancias y después se están distribuyendo. Y cuando llegan a los motores de nuestros vehículos o maquinarias, ahí es el problema. Entonces, esta ley de comercialización es otra de las razones por las cuales debemos de aprobarla, porque esta nos va a dar las garras o las uñas como gobierno para controlar estas situaciones y sancionar al que comete estos ilícitos. Le agradezco, arquitecto, muy gentil. Orden, mucho gusto. Con nosotros esta noche al banquillo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad. Por su sintonía, muchas gracias. Bueno.